Un cordial saludo. El día de hoy, mis compañeros Andrés, María y Carolina, vamos a tocar un breve resumen de el artículo científico de metabolismo del ejercicio y regulación molecular en la adaptación del músculo esquelético. Como mencioné anteriormente en el título, el día de hoy vamos a revisar las respuestas metabólicas, los mecanismos moleculares que sustentan la adaptación del músculo esquelético al ejercicio agudo y al entrenamiento físico. Antes de entrar en materia, es importante resaltar que mantener un estilo de vida saludable puede ser una herramienta que permite prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Un ejemplo de estas pueden ser la hipertensión, enfermedades coronarias, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades que están relacionadas con el paso de la edad, como es el caso de la sarcopenia. De ahí una frase muy importante que es: el ejercicio es medicina. Ok. Es importante resaltar que el metabolismo y la regulación molecular generan respuestas y mecanismos, entre los cuales podemos destacar la base molecular de la adaptación del músculo esquelético y el metabolismo del músculo esquelético. En cuanto a la base molecular, podemos resaltar que son constantes los estímulos musculares asociados al ejercicio, que generan adaptaciones fisiológicas asociadas a nivel de los mecanismos moleculares, genéticos y regulatorios, que se ven reflejados a corto y largo plazo en cuanto a cambios en la respuesta contráctil, lo que resulta una sólida defensa de la homeostasis frente a la perturbación metabólica y, en consecuencia, una mayor resistencia a la fatiga. En cuanto al metabolismo del músculo esquelético, lo más resaltante que podemos decir aquí es que tiene un papel muy fundamental en cuanto al control glucémico, puesto que es el sitio predominante en un 80% de la eliminación de toda la glucosa en condiciones estimuladas por la hormona de la insulina. El músculo esquelético es el principal contribuyente a los cambios en el metabolismo inducidos por el ejercicio y pueden llegar a aumentar hasta 20 veces la tasa metabólica de todo el cuerpo sobre los valores en reposo, mientras que la tasa de renovación de ATP dentro del músculo esquelético en trabajo puede ser más de 100 veces mayor que en reposo. La ruta metabólica de la que mayor dependencia posee es la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Esto pasa porque posee bastante volumen mitocondrial y pues es uno de los principales sitios para el metabolismo de lípidos en cuanto a producción de energía. ¿Y por qué pasa esto? Porque al haber aumentos drásticos en el consumo de oxígeno intramuscular y flujo sanguíneo local, genera un aumento en el famoso ciclo de Krebs de 70 hasta 100 veces de los valores estándar, valores normales. Cuando hablamos de respuestas y mecanismos, asociamos que estas adaptaciones permiten que el músculo esquelético eh, genera una resistencia al ejercicio agudo y al entrenamiento físico. Debemos tener en cuenta que existen modalidades de ejercicio. Aquí destacamos principalmente dos. ¿Y cómo definiríamos una modalidad de ejercicio? La podríamos definir como una actividad muscular que es exclusiva o en combinación de movimientos concéntricos, isométricos o excéntricos. En cuanto a los dos tipos de modalidades de ejercicios que tomamos, tenemos en cuenta los ejercicios de resistencia y los ejercicios de fuerza. ¿Qué podemos decir de los ejercicios de resistencia? De los ejercicios de resistencia podemos decir que hay una alta demanda de la producción de potencia sobre la contracción muscular. Mejora las capacidades anaeróbicas, la síntesis de proteína mitocondrial, la tolerancia al lactato, la función oxidativa y la capacidad de resistencia del individuo. ¿Qué podemos decir en cuanto a los ejercicios de fuerza? Que estos imponen una demanda de alta resistencia y de baja frecuencia. Entre los beneficios encontramos que mejora la morfología muscular, la potencia, las adaptaciones neuronales, la capacidad anaeróbica y la síntesis de proteínas miofibrilares.
A continuación, nuestro compañero Andrés va a continuar con la temática. Bueno, continuamos con la utilización del sustrato durante el ejercicio. Es que durante el ejercicio agudo, la contribución de varias vías metabólicas a la producción de energía está determinada por la intensidad relativa y la producción de potencia absoluta de serie del ejercicio. La producción de potencia absoluta determina la tasa de demanda de ATP y gasto energético, mientras que la intensidad relativa del ejercicio influye en las contribuciones de fuentes de carbohidratos y de lípidos, además de las reservas de combustibles circulantes, como lo son las extracelulares. Metabolismo del sustrato durante el periodo de recuperación posterior al ejercicio. Y es que después del cese del ejercicio, la tasa metabólica disminuye, pero permanece ligeramente elevada hasta un 10% luego de 24 horas. El alcance de este consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio es proporcional al estrés metabólico. Bueno, ahora vamos a mirar esta tabla. Podemos apreciar en los dos primeros cuadros que a medida que el ejercicio va cambiando de ligero a moderado, vemos que el porcentaje de contribución son los carbohidratos hasta llegar al ejercicio vigoroso. También vemos el RER, que es directamente proporcional a la utilización de los carbohidratos. Un valor de 0,7 del RER nos indica una contribución del 100% de fuentes lipídicas, mientras que un valor del RER de 1,0 nos indica una contribución del 100% de fuentes de carbohidratos. Bueno, y en la tercera imagen podemos apreciar que a medida de que la intensidad del ejercicio aumenta, pues se van utilizando los diferentes tipos de fibras musculares. Primero las tipo 1, luego las tipo 2 y por último las tipologías de transducción de señales inducidas por contracción en el músculo esquelético. Bueno, es que los cambios inducidos por la contracción en tensión mecánica, el recambio ATP, el flujo de calcio, el equilibrio redox, la producción de especies reactivas de oxígeno y la presión de oxígeno intracelular se han relacionado con la activación de cascadas de traducción de señal que regulan la plasticidad del músculo esquelético. Entonces, seguimos, vamos a apreciar esta imagen, el cual podemos ver las fibras en contracción. Podemos apreciar las fibras cuando se contraen y se estiran, ¿sí? También podemos ver cuáles son cada una de las señales que emiten las modalidades del músculo esquelético cuando se encuentran en modo aeróbico o en modo de resistencia, para que puedan ser activadas estos cambios a nivel homeostático. Vemos que a mayor estímulo, mayor contracción miofibrilar, también vemos mayor excitación de los canales de calcio y de los mecanorreceptores. También podemos ver formación de receptores mTOR, que son proteínas de degradación, y a nivel de sustrato podemos ver el aumento del turnover del ATP y el recicla a través de la monofosfato. Podemos ver también mayor concentración de características de oxidorreducción por parte del NAD y el FAT y una leve hipoxia a nivel muscular. Bueno, continuamos con factores inducidos por la oxigenación tisular, local, hipoxia. La detección del oxígeno está establecida desde hace mucho tiempo en la regulación de los adaptativos de la célula, la cual la principal vía de transducción de señales sensibles a la presión parcial de oxígeno se regula a través de un factor inducible por hipoxia. Seguimos con el estado de energía celular, rotación de ATP
y señalización de proteína quinasa activada por AMP. La proteína quinasa activada por AMP es una serina quinasa que modula el metabolismo celular de forma aguda mediante la fosforilación de las enzimas metabólicas y con el tiempo mediante regulación transcripcional. La activación del AMK está regulada aldostéricamente por un déficit de energía celular que refleja en aumentos en relación del AMP y ATP, además del ejercicio intenso y los estreses celulares que agotan el ATP. Dada la tasa de renovación del ATP durante la contracción muscular, el AMPK actúa como una transducción de señal para adaptaciones metabólicas a un estado energético celular. El ejercicio agudo aumenta la fosforilación del AMPK y la activación enzimática de una manera dependiente de la intensidad. A continuación, los dejo con mi compañera Esther. Tenemos el flujo de calcio y señalización de proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. En esta nos comenta que el calcio es esencial en la interacción del puente cruzado entre la miosina y la actina durante la contracción muscular. También dice que la oscilación del calcio es una señal que modula la actividad quinasa de la proteína quinasa dependiente de calcio. Es la implicada en la plasticidad del músculo. Entre mayor fuerza, mayor es la concentración de calcio. La señalización de calcio es sensible a las contracciones de tipo aeróbico o de resistencia. La proteína quinasa dependiente de calcio y la señalización de calcio influyen en tres aspectos. La primera es transporte de la glucosa, segundo, captación y oxidación de lípidos, y tercero, la plasticidad del músculo esquelético. Continuamos con la segunda sección, que es estrés mecánico y señalización de la proteína quinasa activada por nitrógenos. En esta nos comenta que la proteína quinasa activada por nitrógenos regula eventos transcripcionales mediante la fosforilación de diversos sustratos localizados en el núcleo o en el citoplasma. Regulan también procesos como, primero, la diferenciación, la hipertrofia, la inflamación, la excreción génica. El receptor ROS, o conocidos con las siglas R o S, activa la señalización de la proteína quinasa activada por nitrógenos. Y por último, para finalizar esta sección, es que el ejercicio agudo activa la proteína C-Jun N-terminal y esta hace la mediación metabólica al ejercicio. La tercera sección es el equilibrio redox, NAD oxidado, NAD reducido y sirtuins. El NAD oxidado y el NAD reducido aumentan durante el ejercicio agudo y el ayuno. La regulación de la proteína desacetilasa sirtuins depende del NAD oxidado. Algo importante que recalcar es que la reducción del sirtuins 3 se implica en el desarrollo de la resistencia a la insulina del músculo esquelético. Por eso es que el aumento de esta proteína
durante el ejercicio tiene un efecto terapéutico. Cuarta sección, estímulo de alta fuerza y traducción de señales mecanosensoriales. Aquí pues nos dice que la tensión y fuerza generan una contracción muscular. La hipertrofia está activada por la síntesis de proteínas del músculo esquelético. También la regulación mecanosensorial de la proteína del músculo esquelético está determinada por la contracción de alta fuerza durante el ejercicio de resistencia. Y ya para finalizar, la quinta sección es que la regulación molecular, ejercicio aeróbico, adaptación metabólica mitocondrial. Bueno, en esta nos dice que la biogénesis mitocondrial es la respuesta al ejercicio aeróbico. La biogénesis mitocondrial aumenta las mitocondrias musculares y el volumen. Después de 6 semanas, la densidad muscular aumenta entre un 50 a un 100%. Hay cambios en los 3 tipos de fibra, la fibra tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 2A es mayor los cambios. Ahora los dejo con mi compañera Carolina. Continuando con la exposición, tenemos que existen reguladores transcriptacionales del metabolismo y adaptación en el músculo esquelético. Básicamente de lo que nos habla ahí es cómo la nutrigenómica a través de la génesis mitocondrial puede hacer que en el músculo ocurra una serie de modificaciones a través de varios receptores. Los genes interaccionan en algunos metabolismos para hacer la renovación del genotipo a nivel muscular. Como ejemplo claro de ello, a nivel nutricional, tenemos los estudios que se han realizado de la nutrigenómica y nutrigenética. La regulación de la expresión y adaptación de genes se da gracias a los factores de transcripción y proteínas correguladoras que regulan el fenotipo del músculo esquelético, integrando señales de estímulos fisiológicos y coordinando la adaptación metabólica. Otras proteínas son las responsables de la regulación de la biogénesis mitocondrial y la expresión de genes metabólicos. Por último, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el sistema neurológico en el ejercicio? Pues tiene mucho que ver, debido a que las adaptaciones neurológicas favorecen el aumento de la fuerza muscular mediante las mejoras de la activación de las unidades motoras, la frecuencia de disparo y la sincronía de las unidades motoras de umbral alto. Regulación de la síntesis de proteínas. El grado de hipertrofia muscular inducida por el ejercicio de fuerza está fuertemente asociado al grado de fosforilación del P70S6K y la activación de este mismo está inducida por la contracción del mTOR. Se dice que este mTOR tiene dos grandes complejos multiproteicos. Tenemos el mTOR C1, que contiene K-rapaces y confiere sensibilidad a rampamicina, y es necesario para señalizar al P70S6K y 4EBP1. Y el otro gran complejo
es el mTOR-C2, que contiene Rictor y es insensible a la rampamicina. Es necesario para señalizar al AKT-FOXO. La regulación de la degradación de las proteínas del músculo esquelético depende principalmente de la actividad de la ruta ubiquitina-proteasoma. Esta ruta es encargada de reconocer las proteínas mal pregradadas, la toman y la marcan y finalmente las destruyen. ¿Para qué? Pues para que no haga daño a nivel muscular. Papel de las células satélite. Estas células pues están ubicadas debajo de la lámina basal y tiende a dividirse durante condiciones de daño muscular o aumento de activación. ¿Por qué el papel de las células satélite es tan importante? Bueno, debido a que se considera que es una maquinaria genética disponible para la producción de proteínas con poca alteración al tejido. Las células satélite proporcionan una fuente de nuevos mionúcleos a una velocidad suficiente para mantener un tamaño de un dominio mionuclear constante durante el crecimiento normal del músculo esquelético. Por ejemplo, tenemos la IL-6, que es una citoquina que puede regular la glucemia directamente estimulando la captación de glucosa en el músculo esquelético. ¿Cómo ocurre la regulación post-transcriptacional de la expresión genética del músculo? Básicamente, pues se emplea del microARN, que son secuencias cortas que regulan la expresión genética post-transcriptacional al inhibir la transducción de proteínas o aumentar la degradación del ARN mensajero a través de la vía canónica de interferencia del ARN. Como ejemplo tenemos el MIR499. ¿Por qué se habla de una heterogeneidad en la respuesta al entrenamiento? Pues incluso cuando se someten a varios deportistas a un mismo entrenamiento cuidadosamente controlado, la naturaleza de la respuesta a ese mismo entrenamiento es muy variable. Esto se debe a varios factores. El primero es la heredabilidad, que ocupa un 50%, y otros factores serían la edad, el sexo, el volumen de oxígeno máximo basal y la composición corporal. ¿Por qué se habla de que hay miméticos del ejercicio? ¿Realidad o falsedad? Bueno, pues se han hecho algunos estudios con unos ratones transgénicos en los cuales se les ha administrado productos farmacológicos, en los cuales se encontraron efectos similares
al entrenamiento aeróbico. Sin embargo, existen otros estudios que contrarrestan esta investigación, en los cuales, irónicamente, dicen ejercicio en una pastilla. Bueno, pues en realidad, con respecto al ejercicio imitador, entre comillas, es poco probable que una pastilla produzca las mismas respuestas fisiológicas, metabólicas y por consiguiente, pues los beneficios al ejercicio que se realiza por contracción muscular, en los cuales hay una elevación del gasto energético y una renovación de sustratos con características clave de los efectos mediados por el ejercicio sobre la salud metabólica y el inicio de las cascadas de transducción de señales que regulan la adaptación. Aunque hablan de un verdadero mimético del ejercicio, el cual sería similar a la estimulación eléctrica de manera endocrina, se podía regular la glucemia. Muchas gracias por estar atento a nuestra exposición.